Hola jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a empezar con nuestra clase. El día de hoy vamos a ver lo que es un discurso persuasivo. Ya esta semana estuvimos viendo los tipos de discurso y bueno, finalmente pues llegamos a este discurso que es importante porque muchas veces en nuestro haber, más ustedes que van para media superior, pues desarrollamos este tipo de discurso cuando pues estamos frente a una materia y tenemos que, a lo mejor tenemos un problema de calificación y si no tenemos un buen discurso, pues persuasivo, no podríamos pues defendernos para poder cambiar alguna calificación o alguna situación académica que esté incorrecta. Entonces, para eso sirve un discurso persuasivo, no tanto para pasar una materia, sino para tener herramientas para poder defendernos en un debate, en una mesa redonda, en una participación, en una ponencia, en distintos ámbitos que podemos trabajar el discurso, incluso para participar, para ganarnos una beca también. Es válido esa parte. Así que, pues vamos a empezar con un discurso pues muy famoso en México, ha ocurrido ya en los años 90. Obviamente ustedes todavía no nacían, pero pues es válido saber de quién se trataba. ¿Ok? Vamos a comenzar con este discurso que nos permite entender un poquito este personaje. Ok, antes de empezar, pues vamos a ponerle audio y me dicen si se escucha o no. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, vamos a escucharlo, gracias. De comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad de las autoridades.
Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Bueno, yo veo México. Este es parte de lo que es un discurso y bueno, se dan cuenta, pues tiene elementos que nos ayudan a entender y que nos diferencian de otros tipos de discurso, ¿sí? Finalmente estos discursos pues tienen características. El primero que vimos pues es el discurso narrativo que parte de una historia o una anécdota y se desarrolla, incluso lo encontramos con personajes como Franco Escamilla, que hace pues mucho irreverencia, pero al final hace un discurso narrativo, igual con algunos comediantes, ¿no? Ahora también vimos el discurso expositivo, que bueno, utilizamos en las exposiciones, y que bueno, hay muchos elementos para recuperar. Y bueno, hoy empezamos con el discurso persuasivo, como el que acabamos de escuchar de Luis Donaldo Colosio, ese personaje que en los años 90 quiso ser presidente. Desafortunadamente no sé cómo hubiera sido su sexenio, quizá bueno, quizá malo, pero bueno, tuvo algunos conflictos que uno de ellos fue este discurso, que hay quienes dicen que parte de ahí rompe relaciones con algunos pues con algunos personajes del poder y hace que posteriormente lo maten en Lomas Taurina, allá en California, en Baja California, y bueno, pues no cumpla este sueño de ser presidente, pero este discurso que escuchamos, pues tiene esa trascendencia, ¿no? Fue muy polémico, no, a ciencia cierta, pues, no tenía muchas situaciones polémicas, ni acusaban, ni nada, pero hay quienes dicen que rompió relaciones con algún presidente, que en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues es parte de la historia que ustedes pueden preguntar en su materia. Ok, pero volviendo a nuestro tema, que es el discurso persuasivo, pues esta parte pues es importante que conozcamos, porque muchos de aquí depende cómo podamos hacer un discurso.
Tiene una definición, es la habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar, convencer y conmover a una audiencia por medio de su palabra. Una audiencia que tiene que ver, hay mucha gente que convence con su palabra. Ya vimos al principio del tema el día lunes con el discurso de I Dream, o Tengo un sueño, Dream. Tengo un sueño de Martin Luther King, que hace esa exposición con base a lo que 100 años se vivía antes con la esclavitud y que, bueno, pues hoy desafortunadamente seguimos padeciendo el racismo con el abuso de poder y empieza a haber este tipo de discurso que es el arte de hablar con elocuencia o hablar en público, que esa es una habilidad bien compleja porque pues no todos tenemos esa habilidad de presentarnos en un escenario y hablar frente a un público sobre un tema, ¿sí? Bueno, pues esta es la definición. Tiene un objetivo, es más centrado este tipo de discurso, tiene una finalidad, su objetivo es persuadir al receptor de algo en particular, convencer a una audiencia para que actúe en cierta manera o tome una decisión. Por ejemplo, esta semana en las noticias, no sé si alguno de ustedes vio, hay una noticia en particular, un grupo que se llama Marabunta, hay una chica que está rodeada de puros jóvenes, mismos de su edad, y les está diciendo lo que tienen que hacer. Ese es un discurso persuasivo de que si tiene que hacer esto, pegarle dónde, saber en qué momento, los tiene a todos rodeados, ella con un altavoz, haciendo uso de esta máquina de persuasión por medio del sonido, a que dice, y hay una parte que dice muy congruente, a mí no me importa si lo conocen, se conocen o no se conocen, van a trabajar en parejas. Entonces, este discurso, pues lo plantea para que puedan generar pues todo el caos que hemos visto en la Ciudad de México. Pero finalmente, pues es parte del discurso persuasivo, convencer a la gente de hacer algo que lejos, a lo mejor hay quienes dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, es más importante defender los derechos humanos que tomar las medidas de prevención. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos y de alguna manera la gente está haciendo caso y está manifestándose en contra del racismo a raíz de la muerte de esta persona que fue asfixiada por un policía de Estados Unidos. ¿Sale? Entonces ahí hay un discurso. ¿Cuáles son las partes de un discurso? Pues hay una introducción, hay un desarrollo, hay un cierre. La introducción comienza con un mensaje que capture y captive la atención de la audiencia, algo que nos haga ser empáticos con el personaje que está realizando este discurso, ¿sí? Comienza su desarrollo, pues en cada párrafo, obviamente desarrolla en detalle uno de sus argumentos, incluye hechos, datos, citas o estadísticas que soporten su hablar. Esto es bien preparado, obviamente lo puede hacer por un resumen, puede hacer citas, puede buscar información. Como vimos en la clase anterior, pues la licenciada que se iba a graduar, pues obviamente tuvo que hacer un discurso positivo, buscó citas, información en un discurso persuasivo, igualmente tienen que tener estas características, ¿sí? Y su cierre termina con una idea que haga pensar al lector y que lo ponga de su lado. Es decir, aquí buscamos esa empatía política. A lo mejor puedo estar en desacuerdo con ese fulano, no me cae bien, su personalidad, no me gusta, su físico está feo, pero en lo que piensa es en donde tengo ese sentimiento de empatía y pienso que lo que diga. Y el presidente lo hace diario con sus mañaneras, diario hace ese discurso, esta mañanera que tiene el presidente, pues básicamente utiliza el discurso persuasivo para convencer y utiliza los medios para transmitir esa información a nosotros los ciudadanos, que lejos estamos pues sí tiene razón, no tiene razón, está loco, está independientemente fuera de sus cabales, pero su mensaje ya está. El mensaje ya llegó por todos los medios que tenían que llegar, llámese impresos, electrónicos, auditivos, lingüísticos, todo tipo de mensaje ya lo filtró. Entonces, toda esa información, él utiliza este tipo de discurso para hacer una introducción, un desarrollo y un cierre. Como lo vamos a ver en esta ejemplo, vamos a materializar lo que acabo de decir,
lo que es un discurso, el arte del buen hablar, lo que implica un discurso, inicio, desarrollo y cierre. Lo vamos a ver con este ejemplo. Eran tiempos en que mandábamos nosotros, eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos intereses, no. Sí, lo vimos en la clase, pero lo vamos a retomar. Eran tiempos en que mandábamos nosotros, eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos intereses, no nos guiaba la vanidad ni el odio, nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. Estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo. Necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir, soy mexicano. Buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Represento a la Escuela Primaria de Jornada Ampliada Cuauhtémoc de la comunidad de Xcabil, municipio de José María Morelos. Hoy tengo el agrado de presentar el tema Transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro estado. ¿Cuántos de los aquí presentes lo hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado, diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperando ser el patrimonio de su familia. La incongruencia. Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Pero si me ofrece una lanita a los que les dolió o llegó, cambia un discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, si no después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te lleves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito el desayuno. O Poli, ¿cuánto y no me ponen la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, presten al desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias.
Eso significa... Bueno, pues aquí tenemos estos elementos del discurso. El personaje que hace énfasis este niño, pues es un gobernador que ya está en la cárcel, vendió muchos terrenos a empresas y pues por medio de la corrupción hizo que muchos pues traficaran estas influencias y permitieran muchos abusos de poder. Pero bueno, el gobernador, exgobernador de Quintana Roo, pues ya está en la cárcel. ¿Sale? Y bueno, pues parte de esto son los elementos del discurso persuasivo. Pues el joven identifica claramente el tópico y la idea principal, que estamos hablando de la corrupción, expresa de manera clara y fuerte su opinión, no está gritando, salvo en algunos puntos. Habla fuerte, se extiende, hace movimientos de mano, gesticula. Aquí es el cuerpo, te puede ayudar a esa parte a generar esta, sí, lo sé, pero al final, pues es parte de lo que tenemos que trabajar y es a lo que se van a enfrentar ustedes. En algún momento a lo mejor les puede parecer esto aburrido, pero cuando tengan que defenderse, ahí sí no va a ser aburrido, porque se van a tener que enfrentar a alguien más que va a tener argumentos y que pues se van a tener que determinar o una de dos, o hace válido su opinión o simplemente pues va a quedar como simplemente seguidor, ¿sí? Pero al final se apoya con su opinión, hechos relevantes, ejemplos, datos, información que nos permita pues de alguna manera pues convencer al público, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de lo que es parte, a lo mejor para mucha gente puede parecer aburrido, volvemos a lo mismo, pues mientras no despertemos una conciencia, nos va a parecer siempre aburrido y siempre va a ser así. Y tal como lo dice Lucas Alamán, un historiador, mientras la gente no se interese en los aspectos públicos de este país, pues vamos a seguir teniendo esa gente pobre de pensamiento y no tanto económica, sino de qué te sirve, como dijera en algún momento también Diego Cervantes de Ceballos, en algún momento lo dijo así, pues es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mentalidad de, pues, que tenemos que evolucionar y los discursos de este tipo, pues, sirven para poder cambiar esa mentalidad que la mayor parte del mexicano pues tiene, ¿no? No es común. Por ejemplo, un ejemplo claro que hizo Martin Luther King, ¿no? Cuando se pone en el Capitolio y empieza a hablar sobre el racismo, hay un cambio que modificó. Mahatma Gandhi también lo hizo en este, por ejemplo, cuando liberó a la India sin ningún arma, ¿no? Se presentó el hombre, enfrentó a los ingleses y lanzó unas palabras que cambiaron toda la historia de un país y liberó a la India de toda la opresión inglesa que había en ese momento. Sí, efectivamente, la India tiene muchos problemas económicos, pero Mahatma Gandhi hizo que su país fuera libre. Otro personaje similar que tenemos y por medio de la palabra y por medio de la fuerza, pues es Adolfo Hitler. Independientemente de lo que estemos en contra o usos, pues es un hombre de palabra que hizo y deshizo por medio de la fuerza, por medio de la persuasión, por medio del discurso, al igual que Benito Mussolini, al igual que Martin Luther King, Mahatma Gandhi, al igual que oradores importantes de este, incluso hasta el presidente Kennedy en algún momento también pudo haber roto esas relaciones de poder en el mundo de la crisis económica que teníamos en los años 60 con la lucha del poder. Entonces, todo este elemento discursivo pues sirve para eso, puede cambiar las mentalidades de la gente, ¿sí? Y bueno, para ello, pues todos estos Rousseau, Voltaire, que son del siglo de las luces, pues modificaron ese pensamiento y que, por ejemplo, la Revolución Francesa pues también partió de un discurso cuando empiezan a convencer a la gente de que pues no debe de existir la desigualdad social, ¿sí? Y empieza a generar tanto que pasa de un continente a otro continente cuando llegan las primeras revoluciones a Argentina, a Bolivia, a Colombia, Simón Bolívar, entonces empieza a generar eco hasta que llega a nuestro país
con la independencia de México, ¿no? Que es a partir de 1810, allá en España, cuando las tropas de Napoleón cruzan y pues llegan a Europa y derrocan a Fernando VII, y entonces empieza a haber esta liberación pero esto por medio de un discurso persuasivo. ¿Ok? Pues no sé si haya dudas hasta aquí, jóvenes. ¿Preguntas? Ok, no. Sí. Bueno. No hay. Ok, seguimos esta parte, pues también utilizamos citas de información, o sea, un discurso no lo planeamos de hoy en un ratito, ¿no? Hay que planearlo, hay que tener una trascendencia. Se organizan las razones por de manera lógica, usualmente en orden de importancia, de orden a mayor a menor, menciona al menos una objeción o punto de vista contrario sobre el tema para generar discusión y, bueno, demuestra confianza en tus ideas. En algún punto, ustedes se tienen que enfrentar a realizar un discurso persuasivo. No llevan, como les decía, hace muchos años, pues llevábamos oratoria en la materia de español y era obligado, pues, tener esta parte de oratoria, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de oratoria que conmovió a muchísimos cuando empezó el gobierno, y hay una gran diferencia, porque tenemos que tener la diferencia, que existen tres tipos de discurso persuasivo. El motivacional, que obviamente esta parte ya la conocemos, la oratoria, que es un ejemplo, y el político, que independientemente los tres, pues son tipos de discurso persuasivo que tratan de convencer. Este es un ejemplo de una niña de secundaria que hace una oratoria y que habla precisamente de un tema, y vamos a ver si se cumplen estas expectativas de las que estamos hablando para realizar una oratoria. El gobierno del presidente López Obrador repite a diario que va ganando la guerra del robo de gasolina, y con esa repetición se va creando una cultura. Titulada "Todo detiene un fracaso". México estuvo dormido, al parecer despertó. Hoy se encuentra carcomido, la corrupción lo mordió. Jueces y magistrados no tienen a un llenadero. Senador y diputado mordisqueó al México entero. ¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes, superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Si los pozos petroleros y Reserva Nacional hoy son de los extranjeros, también la paraestatal. Devaluaron la moneda para nosotros joder. Llevaron toda la quiebra esa mafia del poder. Otros sin tener acciones, periodistas, noticieros, se arrastran, son lambiscones, los llamados chayoteros. Se los cargó la patada, ya empezaron a cantar la delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán, en la corte involucrada. ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad, el aeropuerto en Texcoco, negocio en complicidad, politinarcos son socios. Lo que sí les aseguro, despertó en México entero. El robo de hidrocarburos, morirán guachicoleros. Ahora se andan amparando, sin encontrar buen pretexto. Van al Congreso llorando que aumenten el presupuesto. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. A activar la economía, la dejaron en quebranto. No estará ya en agonía, la apuesto, me canso ganso. Gracias. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Ok, bueno, pues aquí vemos algo distinto y que finalmente lo decimos, ¿no? Hay que demostrar confianza en las ideas, evita plenamente planteamientos muy personales o emocionales, termina con un fuerte mensaje que refuerza la idea principal con una fuerte razón que soporta su opinión. Estas características las encontramos y es efectivamente, hoy vivimos un momento histórico en el que la gente pues tiene ya un discurso persuasivo muy bien planteado, ¿no? Ya no nos queremos tanto las noticias que vienen en la televisión, tenemos ese discurso, ya tenemos esa
facilidad de decir estamos en contra, estamos a favor, pero al final tenemos que aprender. Ustedes en media superior se van a enfrentar, pues viene un momento político, ¿no? Finalmente les va a tocar vivir, a lo mejor cuando salgan de media superior, les va a tocar esta parte del cambio de presidencia, efectivamente ustedes tienen que saber ese discurso, y en más si los que entran tanto en las escuelas públicas como el Poli, como la UNAM, utilizan esta herramienta, pues tanto para generar problemas como para generar capacidades en las que no estábamos concentrados. Por ejemplo, no estoy diciendo que así suceda, pero por ejemplo, en ambas universidades, pues encontramos grupos de choque, y estos grupos de choque pues manejan un discurso persuasivo, y tienes que tener la habilidad para decir no le entro, ¿sí? Entonces, me dedico a mis estudios, es bien difícil, pero entre los jóvenes utilizan este discurso para persuadir al compañero a que estés de acuerdo. Empiezan con las novatadas, con este tipo de situaciones, aguas, porque este elemento pareciera que nada más lo vemos en las clases, pero se traslada ya a situaciones reales, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar a un contexto distinto del que empezábamos nosotros a trabajar en secundaria. Es completamente distinto este discurso. Y muchos jóvenes pues tienen ese arte de hablar, de convencer, y más en escuelas del CCH, ¿no? Preparatorias de la UNAM, que la UNAM siempre se ha caracterizado por tener, pues de entrada, la mayor parte de los presidentes salieron de la UNAM, uno que otro del Poli, Ernesto Zedillo, creo que es de los únicos que ha salido del Poli y que ha sido presidente de México. La mayor parte, pues, han sido tecnócratas, han sido salidos de la UNAM. Entonces, en la UNAM se maneja mucho este discurso persuasivo. Y de ustedes va a depender, pues, creen en lo que dicen, o simplemente, pues, generan su propia opinión, generan sus propios datos, y a partir de ello toman decisiones, ¿sí? Porque finalmente es a lo que te vas a enfrentar en media superior. Debes de saber ser resiliente, debes de saber tener una diserción, que en esta parte me detengo para que pues sepan de qué estoy hablando cuando digo que tienen que tener una buena disertación, ¿sí? Que no es otra cosa que el expresarte por medio de un razonamiento que va a partir de tus intereses, y con él buscas encontrar una orientación y tomar una decisión que te va a ayudar a generar buenos argumentos. Y bueno, vas a llevar materias, ¿sí? Vas a llevar materias que pues tienes que utilizar el discurso persuasivo, como es lógica, como es filosofía, como son materias que involucran el habla, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Hay 3 tipos de discurso. Ahí les encargo su micrófono, por favor. Motivación, convicción y refutación, ¿sí? Estos 3 tipos de discurso, pues los encontramos en distintos ámbitos que pues generamos. El de motivación, pues normalmente siempre es el que se encarga de elevar tu estado de ánimo, que tengas un buen ejercicio de autoestima y que puedas hacer cosas, ¿no? El convicción es el que tú tienes que empatar con alguna corriente filosófica de su momento, en el que tienes que ser pues empático con los contextos que estés diciendo. El de refutación es el contestatario, es el que se encarga de ser resiliente, no ser pasivo, como la mayor parte de los que hemos escuchado, pues son de refutación, porque pues atienden a un problema que se está dando, ¿sí? Estamos hablando contestatarios, manifestaciones, que normalmente este tipo de discurso es el que utilizan, ¿sí? Y por ejemplo, la mayor parte de los que hemos escuchado, pues son contestatarios, son refutaciones, son partes de discursos que hablan sobre problemáticas sociales, como el que vamos a ver a continuación. Pues este tipo de discurso pues ya implica, puede ser, vamos a ver en qué clasificación de discurso ubicamos este.
y presenta el discurso Una piedra en mi camino. Sí, está aquí, presente. Adelante, Estefan. Andando en mi camino, tropecé con una piedra. Esta era igual que cualquier otra. Al mirarla por unos instantes, imaginé que tal vez un niño la habría utilizado antes que yo para divertirse, que Miguel Ángel podría hacer una bella escultura con ella, o incluso que podría ser la piedra con que David asesinó a Goliat. En todos estos casos, la diferencia no la habría hecho la piedra, sino el hombre. Y yo, ¿saben qué es lo que hice con ella? Lo mismo que probablemente habría hecho cualquiera de ustedes. Nada. Día con día nos levantamos siempre muy temprano, aún con pesadez en los ojos, y el estrés y los problemas de un día anterior vuelven poco a poco nuestra mente. Vamos a la escuela o al trabajo, satisfacemos nuestras necesidades más básicas y hacemos nuestras labores. Siempre la misma rutina, pero sin saber realmente a dónde vamos o por qué hacemos lo que hacemos. Y este es el problema. Pude haber hecho muchas cosas en ese momento, pero ¿qué es lo que realmente hacemos cuando tropezamos con una piedra? Por lo general, la pateamos, la esquivamos o se la aventamos a alguien más. Es por esto que ninguno de ustedes logrará nada de lo que se proponga. Así es, ¿tienen alguna meta? Olvídense de ella, no lo lograrán. ¿Qué los hace siquiera considerarse especiales cuando aquí mismo hay otras 200 personas iguales a ustedes? ¿Tienen algún sueño? Abandónenlo, fracasarán. No importa lo que sea, si es que no lo han hecho ya, alguien lo hará primero o mejor que ustedes. Ríndanse. ¿Quién soy yo para decirles esto? Nadie. Yo no soy nadie para decirles esto, al igual que cada una de las personas con quien nos topamos diariamente. Tan pequeñas como para perseguir sus sueños, que constantemente se esmeran en destruir los de los demás. No depende de nadie más que de ustedes el lograr sus metas. Todos tenemos la misma capacidad, pero mientras sigamos pateando y esquivando nuestra piedra, no vamos a llegar a ningún lado. Es momento de dejar de echarle la culpa a los demás de nuestros problemas y hacerles frente. ¿La vida es dura? Claro que lo es. No se toparán con una ni con dos, sino con cientos de piedras todos los días de su vida. Pero cuando un hombre dice que no puede y otro dice que sí puede, por lo general, los dos estarán en lo correcto. La diferencia radica en su actitud por las cosas. Pregúntense, ¿quiénes son ustedes? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es eso en la vida que los hace más felices en el mundo? Y en base a ello construyen un objetivo y aférrense a él. Creerán muchas veces que el camino es demasiado difícil, que no vale la pena. En ese momento deténganse y volteen atrás. Ok, pues ya estamos a punto de terminar. Este tipo de discurso pues entra dentro del motivacional y bueno, finalmente pues nos habla esto. Y pues antes de terminar, pues Jean-Jacques Rousseau nos dice, el acento es el alma del discurso, es decir, el énfasis. Espero que pues estos 3, 4 clases que hemos tenido pues hayan aprendido a diferenciar estos tipos de discurso porque los van a ocupar en algún punto de su vida. Van a tener que hacer uso de este material. Todavía nos faltó el discurso publicitario,